¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, Buen viernes para muy todos, bien. para todas. Muy buen día, nos agarraron chumeando el celular, cerrando la puerta. Ya está bien, esto La es vida Radio real, Verdad. la vida real. Es así. Así somos los periodistas radiales. Cuando no teníamos camaritas en los estudios, Sí. era No un estábamos acá, tiqui, tiqui, básicamente. tiqui, tiqui permanente. Claro. Y como yo que me levanté a cerrar la puerta también. Sí, No se veía todo eso, era la magia de la radio. Las piernas sobre la mesa. Sí, rascarse la oreja en pleno aire. No, mentira. No abundemos. Dejémoslo ahí, porque todavía es muy temprano para entrar en ese tipo de detalles. Bueno, cerrando una semana donde yo diría, el Frente de Todos venía rumbeando hacia algún lado, parecía que rumbeaba hacia algún lado, y los datos de inflación primero y luego los de las canastas de pobreza e indigencia que marcan la cantidad de personas que están en esa situación, metieron un recalculando, ¿no? En ese GPS, porque el plan Massa está por lo menos Stand-by. entre paréntesis, en stand-by, esperando buenos resultados o muy buenos resultados de acá a junio para ver si revive, pero para ponerlo en términos deportivos, es un equipo que está obligado a ganar todo lo que le queda, ¿sí? Claro. No está descalificado, pero está obligado a ganar lo que le queda. Y el resto de los planes, si bien hay algunos nombres que aparecen, Capitanich parece ser por ahora el que más convencido lo dice, ¿no? Porque Guado parecía que se animaba, pero después se guardó un poquito. No está, digo, los otros que se mencionaban en su momento todavía no hicieron ninguna movida concreta. Pero da la sensación que más allá de quién sea el candidato, lo que está faltando es un para qué y un cómo, ¿no? Que son dos preguntas que hay que responder, sobre todo cuando uno no tiene mucho para mostrar en la vidriera, que es lo que le está pasando al Frente de Todos en este gobierno. Y la pregunta es, porque un candidato se puede definir en una paso, una fórmula se puede negociar en un despacho, en una reunión, En un tuit. en un tuit, se puede anunciar. El para qué y el cómo tienen que ser necesariamente, como mínimo, una propuesta compleja, aunque venga de un solo candidato, y en lo ideal algo consensuado, algo que se discuta. Y hoy no pareciera estar habiendo las vías de comunicación para discutir ese para qué y ese cómo. Yo me imagino que después de la semana que viene, porque la semana que viene es la semana del 24 y ese va a ser el gran tema y va a ser el epicentro de todo esto, en algún momento va a tener que empezar a delinearse un para qué y un cómo. Ya sea, insisto, en común o los que quieran levantar la mano para participar van a tener que empezar a ser más explícitos en eso. Creo que lo que ya no queda, haciendo un paralelismo entre la política y la economía, es crédito. Ya no hay nadie que venga a darte un voto de fe a esta altura del partido. O me convences y me das argumentos convincentes, o busco otra opción, me quedo en mi casa, pongo una feta de salame o algo peor como la boleta de Milei. Más o menos lo mismo. Y uno podría decir, y en cierto punto es cierto, que la única excepción a esta premisa sería Cristina, esta idea de que Cristina es un programa en sí mismo. Yo me animo a decir que hasta Cristina, si decidiera ser ella, tendría que ser también bastante explícita en su para qué y su cómo, para volver a concitar los mismos niveles de apoyo que concitó alguna vez en nuestra historia reciente, para no transformarse solo en una expresión de resistencia, que no tiene nada malo en sí mismo, pero que definitivamente es mucho menos que el rol que el peronismo está llamado a ocupar históricamente en este país. No sé cómo lo ven ustedes. Arrancando así bien pum para arriba, sí, ¿no? Como cada un viernes. puntinazo allá arriba. Yo creo que Cristina te resuelve, tal como describís, un montón de cosas. También es cierto que la campaña de
difamación y erosión constante sobre su figura hace las cosas un tanto más complejas, ¿no? De hecho, hoy todavía recibe cuestionamientos de aquellos que tienen menos intención de voto que ella, o le quieren seguir bajando el precio cuando está dando una pelea realmente fenomenal para ella y para el peronismo. Para ella y para el peronismo. Ahora, sí entiendo lo que vos querés decir en cuanto a lo explícito. Me parece que hay como un resentimiento legítimo en mucha gente, producto de que les han fallado. Hay gente que se siente que le han fallado, que puso mucha esperanza en una coalición de gobierno y que esa coalición de gobierno no ha dado todas las respuestas que se le exigían, digamos, ¿no? Y eso es muy difícil. Quizá por el método de selección, yo no me cierro a eso, quizá haya sido por el método de selección, sino quizá por el candidato elegido y la modalidad, y quizá porque, bueno, hay una serie de circunstancias que hicieron que el Frente de Todos no pudiera desplegar un programa de gobierno más o menos que enamore, vamos a decir. ¿No? ¿Viste? Ahora se dice que enamore. Ese es un tema, ¿no? ¿Cómo volvés a hacer creer a gente que está dolida? Yo te diría que, yo no sé qué están diciendo las encuestas sobre la abstención, por ejemplo. Yo creo que va a haber muchísima abstención. Bueno, en el 2001 la hubo y fue un factor determinante en Sí. la elección. Sí, Yo creo que va a haber mucho. ahí, 21. ahí habría una pregunta para sumar, ¿no? Que es por qué no son explícitos de momento y a las apuradas se me ocurren dos respuestas posibles. Una es, están esperando a ver qué es lo que dice Cristina. Si Sí. eso no es, porque yo no sé si esta es una postura que comparten todos, pero claramente hay un sector muy fuerte que dice si Cristina se presenta como candidata no hay paso posible, ¿no? Entonces, todos los que puedan llegar a lanzarse deberían dar marcha atrás, cosa que ya sucedió. Ya se hizo, ¿no? Ya El sucedió. baño de humildad. ¿te En el acordás? 2019 se bajaron un montón cuando Cristina presentó la fórmula. Pero bueno, digamos, también es un factor donde te muestra la lealtad, pero por ahí en esa grilla de posibles candidatos no tenés todos kirchneristas puros y les sería de mucho más peso dar marcha atrás. Y el otro factor que se me ocurre de por qué todavía no son explícitos a casi 3 meses de lo que es el cierre de las listas, que parece mucho tiempo, pero no lo es que siempre se cuestiona el oficialismo, sobre todo cuando hay tantas urgencias por resolver, en que no deberían concentrarse y pelearse por las candidaturas y sí por la gestión para resolver los problemas. Entonces, ¿cómo hacer en esa delgada línea fina para ser candidato, empezar una campaña y gestionar al mismo tiempo, ¿no? Pero a la vez también, digamos, todos estamos esperando algún tipo de orientación, de norte, de organización, porque eso también te plantea el futuro. Más allá del programa que se discuta, que estamos todos de acuerdo que es necesario, porque hasta ahora el Frente de Todos no lo tuvo, y hay que ver cómo hace para seguir con una herramienta electoral que pueda ganar las elecciones, pero que además tenga con qué gobernar, ¿no? La legitimidad del programa y las herramientas para hacerlo. Eso es importante. Pero ya el hecho de saber cuáles son los nombres que pueden venir a futuro te marca una perspectiva, te marca un perfil, te marca un horizonte, y hoy pareciera que estamos estancados en este presente, nada más. Yo, o sea, tengo un interrogante desde hace unos días, desde el sábado, en mi cabeza, y no tengo la respuesta. Desde el sábado. Sí, pasado. desde el sábado Y del recién lo plenario. suelta hoy. Desde el Perdón. sábado del plenario y escuchar los discursos. ¿Qué va en la línea de tu editorial? Una reivindicación del rol del Estado, un Estado más activo. Yo, ¿sabes qué creo? Que el elector enojado, el que votó en el 2019 y no fue a votar en el 2021, ese yo creo que lo puede recuperar de Frente de Todo, básicamente porque no hay otra opción. Sí, ¿A no. dónde va a ir? No hay, No no tiene hay otra grandes opción. ofertas tampoco. Por ahí en la elección legislativa no le dio ganas de ir, pero la elección presidencial va a ver que está, no sé, Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, va a estar Milei y dice, bueno, voto al de Frente de Todo, ¿a dónde voy a ir? Yo lo que no sé es cómo interpelar al menor de 35 años, ese que no vio el kirchnerismo, que no lo vivió, y que hoy dice, la verdad, ¿sabe qué? Voto a Milei porque son todos estos, son unos delincuentes, no me importa nada. Y me parece que eso no lo está haciendo de Frente de Todos, y tampoco tienen claro cómo hacerlo, yo no lo tengo. A mí me parece que lo del sábado, por ejemplo, no interpela a esos chicos. Y tampoco sé bien
cómo ir a buscarlos. ¿Mm? ¿Cuál es el discurso? El otro día la escuchaba a Mariana Moyano, que hablaba un poco de esto también. El chico que trabaja con el celular, ¿no? La economía de plataforma. Sí, y me parece que no, ahí no está calando. Yo tengo también hijos adolescentes y sus amigos, etcétera, etcétera. Y creo que no está encontrando de frente de todos el discurso. Tampoco sé cuál es, pero tiene que ser algo diferente a esto que se está planteando hoy. Fer, Porque, una cosita ahí, porque ese es un tema que muchas veces se le planteó a los consultores, ¿viste? A los que hacen sí, encuestas. Y la mayoría de los pibes que votan por primera vez o que sea su segundo o tercer voto, definen su voto en la familia. Escuchan a los padres para definir su voto. No tienen opinión política propia, ve lo que dice la madre, el tío, la tía, el hermano mayor, y en función de eso deciden su voto. La política no los atraviesa, no consideran... El voto a Milei, para mí, sigue siendo, y por lo que yo veo en las encuestas, algunos le dan un 30%, otros le dan el 9%, o sea, sigue siendo más una construcción encuestológica, digamos, ¿no? Yo no lo veo tan presente, pero yo te digo, lo que sí vi en el plenario, había jóvenes, había de todas las edades en ese plenario. Pero digo, me parece que el voto se decide en el ámbito familiar. Mm, Sí, y Cambiemos tampoco sabe. A ver, fue el gran problema del 2021, cómo atraer a los jóvenes. Y ahí puede aparecer el discurso rimbombante de Milei, que es más efectista que otra cosa. Después hay que ver, porque como decía Fer, por ahí una legislativa no te motiva a participar. Y si te motiva a participar de una forma un poco menos comprometida, jugás un poco más. Entonces hay que ver, lo que siempre te dicen es la gente no se suicida, ¿no? No, a fin de cuentas, cuando tenga que elegir realmente dentro de un menú de opciones donde hay alguna realmente espantosa, no va a ir a esas opciones. Pero se intentó muchísimo con TikTok, con Twitch, empezar en redes sociales. Y evidentemente no se trata solamente de eso, ¿no? De cuál es el soporte, sí, la claro, plataforma, la plataforma, en la no, cual vos emitís el mensaje. El tema es qué es lo que tenés para ofrecerle. ¿Cuál es el mensaje? Los pibes en su momento se concentraron muchísimo en la cuestión ambiental, por ejemplo, en la precarización laboral, en cómo hacer para conseguir un primer trabajo que te dé estabilidad y te permita irte a vivir solo y no depender de tus padres. Ese es el punto central, creo yo. Ese es el punto central. La inserción laboral y la posibilidad de acceder a un alquiler o alguna manera de dejar la casa en esa edad que todos queremos dejar la casa de nuestros padres. Pero también, eso es absolutamente cierto, pero también creo que hay algo hasta más grande que está faltando. Porque la verdad es que ninguna ley de alquileres, ninguna ley laboral tiene épica. ¿Sí? Nadie va a tomar el cielo por asalto para cambiar la ley de alquileres. Y estos jóvenes que justamente son los jóvenes que, si hablamos de alguien, pongamos de 20 años, para no agarrar a la primera generación que va a votar ahora por primera vez, sino a alguien que ya viene votando y demás. Tenía 13 cuando Cristina dejó el gobierno. Tenía 9 después del 2011, que fue el pico, digamos, si se quiere, del kirchnerismo en un montón de aspectos. Es decir, no vivió un país, por ejemplo, en el cual no hubiera algún tipo de restricción macroeconómica, ¿sí? O cepo durante el segundo gobierno de Cristina y todo este periodo, o lo que fue la desastrosa gestión de ese asunto por el macrismo, en el cual no había ningún cepo, pero tampoco llegaba, porque se te iba todos los meses el dólar 20 pesos más, 50, 100. Y no vieron en ningún momento de sus vidas un país con una idea de futuro, no vieron en ningún momento de sus vidas un país que crezca, no vieron en ningún momento de sus vidas un país que les ofreciera algo distinto a lo que fue esa cotidianidad, que fue una cotidianidad jodida, porque realmente venimos de una década
perdida, ¿sí? Con altos y con bajos. No fue lo mismo el 2003 al 2015 que el 2015 al 2019, pero para esos pibes es muy difícil pedirles que hagan, que tengan ese nivel de detalle en el análisis. Entonces ahí creo que también lo que falta es darles una razón por la cual entusiasmarse. Es un paralelismo quizás un poco obvio, pero en diciembre, después de ganar la Copa del Mundo, salimos 5 millones de personas en paz a festejar, y fue una tarde en la cual la grieta no existió. Nadie le preguntaba al de al lado antes de abrazarlo para cantar, muchachos, si había votado kirchnerista. ¿No? Y la misma persona después al día siguiente en el laburo tiene que hacer una entrevista de trabajo y quizás lo primero que le pregunta al que recibe es cómo va a votar y decide si darle trabajo o no por eso. Bueno, tenemos que apuntar un poco más a lo otro. No porque no haya una diferencia clave entre los dos proyectos de país que hay en juego, sino porque no podemos ponerles la carga de esa diferencia sobre la espalda a la gente. Ese es un problema de los políticos que tienen que resolver políticos y en todo caso pedir a la sociedad que acompañe porque tienen algo para ofrecerles. No por la nostalgia de tiempos mejores vividos, porque tienen algo para mostrarles, para proponerles, para enseñarles en el futuro que pueda ser mejor. Hoy en día la expresión de hacer grande un país está quemada porque la agarró y la usó Trump, ¿sí? Make America Great Again. Pero la marcha peronista habla de hacer una Argentina grande, ¿sí? De una Argentina que pueda mirar de igual a igual a todos los países del mundo y no en inferioridad de condiciones por ser un deudor que no sabe cómo hacer para resolver sus deudas. Cualquiera que haya tenido alguna vez una deuda que se le escapó un poco de las manos, sabe que te da vergüenza, que te quite la autoestima. Bueno, a la Argentina como país le pasa lo mismo. Cristina en sus mejores años de gobierno hablaba mucho de la autoestima de los argentinos y creo que pasa un poco por ahí. Pero no por volver a hablar de la autoestima de los argentinos, sino por pensar cómo hacer para devolverle un poco esa autoestima a la sociedad. Ningún pueblo deprimido puede hacer grandes tareas. Y las tareas que tenemos por delante son grandes, sin ninguna duda. Lo dijo Jauretche. Así es. Che, una cosa, porque me parece que la otra vez Cristina habló de la fragmentación política, Sí. ¿no? Como uno de los riesgos de las democracias hoy. Y esa fragmentación tiene que ver con, obviamente, la atomización al interior de la sociedad, muchas veces dispuesta o promovida, si se quiere, por la ruptura de los tejidos, digamos, ¿no? De que uno no se vea como el otro, que el otro pasa a ser un enemigo, el adversario, que sea. Y también cada uno lucha por su agenda, por lo tanto, por su interés particular frente al interés común. Hay un tema con la definición, vos hablabas al principio de los programas, no los programas aquí en el Destape, sino los Que son programas, geniales. que son geniales. Los programas, el programa político. Y es un tema, porque un programa político te exige definiciones en un mundo convulso y cambiante. Entonces vos decís, yo quiero hacer tal cosa y de golpe te tiraron la brújula al inodoro y no podés hacer esas cosas porque te cambió todo por delante. El Frente de Todos atraviesa una situación muy delicada. Si tuviese mayores definiciones, el Frente de Todos quizá no estaría unido. Ya bastante roto está, ¿no? Pero digo, no estaría unido. Porque vos necesitaste, para hacer lo ancho que es el Frente de Todos, suprimir un montón de esas diferencias, porque sabías que no había encuentro, no había proyecto común. Entonces vos te agarraste las 2 o 3 cosas que eran las que juntaban. Che, vamos a derrotar a Macri, ¿sí? Lo hacemos con Clarín y sí, dale, subilo a lo hacemos y vamos a intentar que sea con todos, ¿no? Por eso es el Frente de Todos. Si vos entrás a un programa con definiciones, probablemente el Frente de Todos entraría en ese proceso de fragmentación también. Porque vos necesitas para ser ancho, necesitas ser menos profundo. Y si sos profundo en las definiciones, te vuelves más angosto. Es un problema de la política. Yo creo por eso la mayoría de las veces Cristina y Néstor no prometieron nada. Nunca prometieron nada. Lo que sí vos sabés, si yo te digo Néstor Kirchner, después de verlo jugar un par de años como presidente, sabías para dónde iba a correr. Y si yo te digo Cristina, vos sabés para dónde puede correr. Ante una circunstancia, sabés a dónde puede correr. Pero me parece que después, quizá para la política hoy sea muy difícil, y sobre todo para esto, para un Frente de Todos que ni siquiera pudo constituir mayoría en ambas cámaras. Bueno, en el Senado ahora está también fragmentado. Es muy difícil. No para la audiencia del Destape, que sigue trabajando fuerte para armar el programa de gobierno, pero está difícil.
muy difícil. Sí, yo creo que ahí había algo también que decía Nico que es interesante, ¿no? No caer, porque el primer recuerdo que se me viene es el de Macri enojado cuando perdió las PASO en 2019 y se enojó con la gente, ¿no? Que no saben votar, etcétera. No caer del lado del Frente de Todos, no lo digo en su conjunto, sí, de un sector, en el enojo con la gente porque no valoriza lo suficiente lo que se hizo en pandemia, las ayudas a las empresas para que puedan seguir abiertas y mantener a sus trabajadores, el crecimiento de la economía, por supuesto, el intento de reordenar la macro, etcétera, 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 y que pese a eso hoy siguen descontentos. ¿Por qué? Porque no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Entonces, ahí el problema no es el electorado, no es que la dirigencia se tiene que enojar con el electorado porque el electorado no está viendo todo el esfuerzo que se hizo. ¿Sí? La dirigencia le tiene que proponer algo al electorado para que el electorado diga a futuro, ok, esto va a ir para acá o para allá. No hay que enojarse, hay que proponerle, ¿sí? Y esa es una trampa en la que no hay que caer. Y además también te sumo, porque acá estamos discutiendo la cuestión presidencial, ¿no? Ahora que la verdad es que no sabemos para dónde va a ir. Y tampoco quiero generalizar, pero con el tema de la selección de candidatos, guarda, porque también yo estaba hablando con dirigentes de alguna provincia, hay mucha molestia por cómo se definen también las candidaturas en el interior, por el porteñocentrismo, ¿sí? Cómo a dedo desde acá, y tal vez por descarte, hay muchos candidatos que terminan presentándose en algunas provincias del interior del país porque no alcanzaron las negociaciones en la provincia de Buenos Aires y había que devolver el favor en algún lugar de la República Argentina y entonces tiran lo que sobra en el resto de las provincias. También hay que ver cómo se respeta ese federalismo y ese conocimiento, porque si no va a traer, yo no digo que eso genere rupturas, porque hay mucha lealtad dentro del Frente de Todos, del peronismo y del kirchnerismo en particular. Pero también es un factor a tener en cuenta. Creo que Jalil acá dijo la otra vez que era como una interna del AMBA, ¿no? La Sí. de las candidaturas presidenciales. Y es que hay un poco de eso también. Hay un poco de eso. Pero bueno, nada, se trata en todo caso de poner sobre la mesa estos debates, ¿sí? El tema de la fragmentación política es un tema serio. Para redondear, el otro día hablaba con un dirigente peronista justamente sobre esto y le decía, ¿de qué crees que habla Cristina cuando habla de fragmentación política? Y me dice, imagínate lo siguiente, Milei entra en el balotaje y termina ganando, pero saca en la primera vuelta 27, 28 puntos, gana 2 o 3 provincias del interior, no le va tan bien en Buenos Aires, le va bien en Capital, va a tener 15 diputados y 2 senadores. Y va a entrar con su motosierra a recortar obra pública, esto y lo otro. Eso va a generar, obviamente, algún tipo de quilombo social. ¿Y qué pasa si en los primeros 6 meses del gobierno de Milei termina habiendo un juicio político contra Milei? Milei vuela. ¿Sí? Milei no va a tener los números para enfrentarse. Si hay una represión, hay muertos, digo. Y ahí se puede entrar en un loop como el de Perú, que lo mencionó explícitamente Cristina el otro día, ¿no? Vuela Milei, se llama elecciones anticipadas, como está todo tan así, no se arman las 2 grandes coaliciones, sino que todo el mundo cree que puede ganar, entra otro presidente y de nuevo tiene un apoyo de solamente 40 diputados, o 35, o 45, y se entra en un loop del cual es muy difícil salir. Por eso creo que también es importante, como vos bien decías, cuidar la salud de las coaliciones. Sobre todo de la nuestra, después de la otra que se hagan cargo quienes correspondan. Si para eso hace falta ser menos explícito o más explícito, bueno, ese es otro debate. Yo creo que ser más explícito va a ayudar a consolidar la coalición si se logra dar un debate sincero, si se logra dar un debate honesto. El problema en todo caso es exigirle a los dirigentes que den ese debate porque es impostergable. Un país unido por la radio.